Bienvenidos a la materia de física. Vamos a dar inicio a las clases virtuales. Comenzamos con lo que son las definiciones importantes. Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo aquellos que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Masa es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos una masa asociada a lo que es una manzana, de ejemplo. Ahora, el peso es la medida resultante de la acción que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Obviamente, tiende a incrementar lo que es su capacidad de pesaje. Y como puede observar, lo utilizamos una balanza sencilla para poder obtener el peso de esa masa de la manzana. Volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, es decir, la magnitud física comprendida de las tres dimensiones, largo, ancho y alto, referida principalmente a estructuras sólidas. Sin embargo, también tenemos estructuras líquidas que más adelante veremos la forma de su medición. El otro término es la longitud. Es la magnitud física fundamental creada para medir la distancia entre dos puntos. Podemos utilizar nuestro material más básico y tenemos una pequeña regla que nos ayuda a medir entre un punto cero a un punto final. Un punto inicial a un punto final. Las unidades de medida, tenemos los centímetros, milímetros, metros y muchas otras más. La temperatura es la cantidad de calor emitida por un cuerpo. Podemos utilizar este material que tenemos disponible, que es el termómetro. La unidad de medida que utilizamos frecuentemente son los grados centígrados. Sin embargo, hay otras unidades de medición que también se pueden implementar. La fuerza es la magnitud que tiene la capacidad de incidir en la forma y en el movimiento de los elementos materiales. Como aquí tenemos, para poder desplazar esto se requiere obviamente cierta cantidad de energía que va a generar un trabajo para poder desplazar a esta estructura física que obviamente ejerce una fuerza de resistencia al desplazamiento. Y a ello, miren, tenemos el trabajo que justamente dice eso, es la fuerza ejercida sobre un cuerpo, lo cual será equivalente a la energía necesaria para desplazarla. Aquí lo estamos desplazando de forma horizontal y en este pequeño ejemplo estamos tratando de desplazarlo de forma vertical. Para tener esta capacidad requerimos nosotros energía suficiente para dicho desplazamiento. Densidad es la cantidad de masa de un determinado volumen de una sustancia u objeto sólido. Tanto unidades sólidas como unidades líquidas tienen, e incluso la gaseosa tiene una densidad ya definida y está asociado principalmente a la cantidad de masa en relación a la cantidad de volumen que éste tiene. Aquí tenemos uno de los instrumentos más utilizados en el laboratorio, que es un densímetro que nos permite medir la densidad de soluciones líquidas. Obviamente en un recipiente, como ustedes pueden ver, una probeta donde se podrá colocar este. Esto lo vamos a realizar en las prácticas del laboratorio. La dilatación. Gráficamente lo podemos ver ilustrado en esta pequeña pieza metálica, en la cual demuestra que a temperaturas muy bajas, frías, las estructuras sólidas tienden a contraerse. Y al contrario, si la temperatura se incrementa demasiado, tiende a dilatarse, quiere decir, tiende a extenderse. Como podemos ver en esta imagen, el aumento de esta longitud hace que pueda evidenciarse lo que es la dilatación. Unidades de medición. La que analizaremos será la medición de longitud, la medición de masa y la medición de volumen. Aquí tenemos los más utilizados, pero de todos ellos lo que rutinariamente utilizamos mucho en nuestro medio
en la unidad de metros, como ustedes pueden ver, decímetros, centímetros e incluso milímetros. En el laboratorio podemos llegar incluso a utilizar bastante lo que son los micrómetros todavía. Y aquí tenemos su equivalencia. Un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 10 decímetros. Un decímetro tiene 10 centímetros. Un centímetro tiene 10 milímetros. Y un milímetro tiene 1000 micrómetros. Hasta allí lo más importante en longitud. Veamos en cuanto a masa. Lo que nosotros más ocupamos son las unidades de gramos. Gramos y kilogramos. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. Y un gramo tiene 1.000.000 de microgramos. Hasta ahí lo más importante para nosotros. Las unidades de volumen. La más expresada en nuestro medio son las unidades de litro. Un litro tiene 1000 mililitros, o ya denominado también 1000 centímetros cúbicos. Un litro también llega a ser equivalente a 10 decilitros. Y cada decilitro tiene un equivalente a 100 mililitros. Estas son las unidades de medición más importantes y más usadas. Tendremos la oportunidad de desarrollar algunos ejercicios para poder ensayar bastante, practicar. Los símbolos de medición son estos los símbolos de las diferentes unidades de medición que tenemos que ir relacionándonos, asociándonos, y obviamente nos van a servir bastante para poder interpretar las equivalencias. Tenemos aquí un pequeño cuadrito que nos va a servir, una pequeña tabla que nos va a servir para las unidades de conversión. La profesión nuestra, la del bioquímico, implica el manejar muchos términos y muchos números también. Es así que tenemos aquí de ejemplo una de las pruebas más comunes que se realizan los pacientes en diferentes laboratorios, como por ejemplo la glicemia, que valoramos la cantidad de glucosa que hay en sangre, creatinina, bilirrubina total, calcio, colesterol, proteínas totales, albúmina. Eso solamente es un ejemplo, obviamente hay muchos más. Uno de los más conocidos es el de la glicemia, cuando medimos la glucosa en sangre. El valor de referencia es de 70 a 100 miligramos decilitro. Eso es lo que usualmente nosotros utilizamos como valor de referencia. Sin embargo, el pasar del tiempo ha hecho que se vaya unificando las unidades de medición, y la tendencia que hay es a universalizar los valores de referencia con una unidad nueva que se puede implementar en todos los países del mundo. La nueva unidad que se está implementando es el milimol litro. Aquí el problema radica en qué hacemos con estas unidades y cómo realizamos la conversión de miligramos decilitro a milimol litro. Para no ser conflictivo en cuanto a los cálculos diversos que se pueden realizar y pueda comprometer inclusive a los malos cálculos o cálculos erróneos para poder tener este resultado, pues bueno, se ha simplificado y tenemos nosotros factores de conversión. Así solamente hacemos un solo cálculo nada más. Así por decir, si el paciente tiene 70 miligramos de decilitro de glucosa en sangre, para saber cuántos milimoles tiene, simplemente lo voy a multiplicar por el factor de conversión. Y en este caso mi factor de conversión es de 0,0551. El resultado automáticamente ya estará expresado en milimol litro. Lo mismo sucede con cada uno de los metabolitos que aquí tenemos analizados en sangre, y aquí lo equivalente a sus factores de conversión y a la unidad nueva que se estaría transformando. Esta tendencia hay que actualizarla con el tiempo, se va a ir implementando y tendremos que realizar los cálculos necesarios para eso, para hacer su conversión. Ahora, necesitamos determinar el volumen de cuerpos regulares. Para esto, afortunadamente, cuando son estructuras sólidas que tienen alguna forma geométrica de fácil medición, bueno, hay fórmulas básicas que nos ayudan a calcular de manera directa lo que es el volumen de cuerpos regulares. Aquí, por ejemplo, tenemos la de un cubo.
Como en el caso del cubo, las longitudes, las dimensiones, las tres dimensiones que tiene son las mismas, por decir así, el ancho, si es 2 centímetros, el largo también será 2 centímetros y el alto también será 2 centímetros. Por eso ustedes ven que en la fórmula del cubo hay la representación de estas magnitudes con la misma letra, A, que representa a la misma medición el mismo número en todas las mediciones medibles. Por eso su fórmula básica es de A al cubo. Ahora, otra cosa es el caso del rectángulo. En el caso del rectángulo, las tres dimensiones que tiene son completamente distintas. Tanto el ancho, distinto a lo que es el largo, y muy distinto a lo que es el alto. Por eso, para obtener el volumen, tenemos que multiplicar las tres dimensiones que tienen. Los resultados que vamos a obtener van a estar expresados directamente en centímetros cúbicos, por si acaso. En el caso del cilindro, que es una estructura un poco más compleja para poderla medir, porque tiene menos mediciones, menos lugares donde poder medir. Esta nos ofrece el diámetro, que lo podemos medir de extremo a extremo en la base, y tenemos la altura del cilindro. En caso del diámetro, bueno, en la fórmula no existe el diámetro, pero sin embargo existe el radio. Y para poder calcular, simplemente medimos el diámetro y lo dividimos entre 2. Así la mitad de esta porción equivaldrá a lo que es el radio. Y la altura lo podemos medir fácilmente. La fórmula básica para poder tener el volumen de un cilindro, aquí lo tenemos, es equivalente a pi, que es una constante que es equivalente al 3,1416, por r, que representa radio elevado al cuadrado, y por h, que está representado por lo que es la altura. Si nosotros multiplicamos todos estos datos obtenidos aquí y reemplazamos a esta fórmula, el volumen obtenido estará expresado en centímetros cúbicos. En el caso de la esfera, aquí es mucho más limitado todavía porque solamente tenemos una dimensión para poder medir, que sería el diámetro, de extremo a extremo. La fórmula básica habla de radio y nosotros sabemos cómo hallar el radio. Medimos el diámetro, que es lo más fácil medirlo de extremo a extremo, y lo dividimos entre 2. Automáticamente la mitad de la porción del diámetro será el denominado radio. La fórmula básica dice 4/3 multiplicado por pi, que ustedes saben que es 3,1416, y multiplicado por el radio al cubo. Esas son la forma de medir volúmenes de cuerpos regulares. Ahora, otra cosa distinta es cuando el cuerpo es algo irregular y no está asociado a ninguna de las fórmulas ni a las dimensiones que habíamos visto hace un momento. Para esto podemos utilizar el principio de Arquímedes, donde afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical. Aquí lo tenemos. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba del fluido. Aquí tenemos una probeta, material de laboratorio. Ponemos, por decir así, 70, aquí tenemos el volumen, miren, 220 centímetros cúbicos. Aquí falta el cubo, ¿no? 230 centímetros cúbicos. Y ahí depositamos la pieza que queremos medir. Una vez introducido, de acuerdo al principio de Arquímedes, pues bueno, esta solución se va a desplazar hacia arriba porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Entonces, al desplazar, nos va a proveer otra información, un nuevo volumen, que sería 270 centímetros cúbicos. Ahora, la fórmula básica para poder obtener es esta. Si yo quiero obtener el volumen de un cuerpo X, es igual a volumen 2, que es el volumen final, menos volumen inicial, que es el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 2? 270 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen 1? 120 centímetros cúbicos. La diferencia de ambos será exclusivamente por la presencia del material que he querido medir su volumen. Si restamos, la diferencia son 50 centímetros cúbicos
que corresponderán directamente a la pieza que quise identificar su volumen. Otra característica que tiene la materia cuando analizamos en física, hemos mencionado la temperatura, pero al mismo tiempo hemos hablado solamente de grados Celsius o llamados grados centígrados. Sin embargo, existen otras formas de medición, en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, utilizan en otras partes los grados Fahrenheit. Los más utilizados en Sudamérica principalmente son los grados Celsius. También existen los grados Kelvin y los grados Rankine. Ahora, para todo ello tenemos fórmulas de conversión. Esta fórmula de conversión, la cual podemos ocupar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 20 grados centígrados y lo queremos transformar a grados Fahrenheit, simplemente vamos a reemplazar donde dice grados centígrados, voy a poner mis 20 grados centígrados. Lo multiplicaré directamente por 1,8. Estas son constantes, jamás van a cambiar. Y lo sumaré después más 32. Ese 32 también es una constante que jamás va a variar. ¿Y qué pasa si la información es invertida? ¿Qué pasa si yo tengo grados Fahrenheit, pero quiero saber a cuántos grados centígrados corresponde eso? Así por decir, si yo tengo 100 grados Fahrenheit, quiero saber a cuántos grados centígrados equivale esto. Pues bueno, aquí donde dice Fahrenheit yo reemplazo y pongo 100 grados y resto menos 32 y luego lo divido entre 1,8. Estos números que estamos viendo son constantes, lo vuelvo a repetir, jamás cambiarán, siempre serán los mismos. Los únicos que van a ser reemplazados son las unidades nuevas que queremos convertir. Aquí tenemos grados Kelvin. ¿Qué pasa si yo tengo grados centígrados pero quiero transformarlo a grados Kelvin? Si tengo 70 grados centígrados y quiero transformarlo a grados Kelvin, bueno, lo multiplico por un factor de conversión de temperatura que es 273. Si ese valor que yo tengo de grados centígrados lo sumo más 273, automáticamente ya tendré mi grado Kelvin. Y en caso de grado Rankine, sucede lo mismo. Si la información que yo tengo son grados Fahrenheit, lo sumo directamente por la constante, que es 460, y automáticamente tendré mis grados Rankine. Es importante poder saber manejar estas unidades y cambiarlas a sí mismo cuando nosotros lo que requerimos, porque los equipamientos del laboratorio muchas veces no suelen venir directamente en grados centígrados y necesitamos saber calcularlo para poder tener una temperatura ideal para el manejo en laboratorio. Bueno, hace un momento hemos hablado sobre lo que era la medición de temperatura, medición de volúmenes, pero volúmenes de cuerpos sólidos. Nos estamos olvidando de los volúmenes de cuerpos líquidos, pero bueno, parece más fácil. Para medir volúmenes de cuerpos líquidos, directamente lo medimos en mililitros o centímetros cúbicos, que son la misma unidad. ¿Ya? Y para eso tenemos en laboratorio materiales de medición, como por ejemplo esto que ya vimos hace un momento, que es la probeta. Tenemos también los matraces. Aquí tenemos un matraz aforado. Aquí tenemos un vaso precipitado. Y aquí tenemos un matraz Erlenmeyer. Tenemos en práctica de laboratorio, en la materia de química, otra asignatura, donde vamos a manejar bastante estos materiales. Habíamos hablado un poquito sobre lo que era la densidad, pero la densidad también es una característica propia no solamente de las sustancias, sino también de algunos elementos. En la tabla periódica, que bastante se utiliza para ver todas las características propias de cada elemento, en una parte, observen aquí, tenemos su peso atómico del calcio, 20, tenemos su símbolo, y aquí dice 1,55. Este 1,55 en esta ubicación está anotado lo que corresponde a la densidad de los elementos de la tabla periódica. Podemos nosotros calcular la densidad de cualquier sustancia, porque no solamente está asociado
a la unidad, a las soluciones líquidas, como podemos ver aquí. Utilizando un densímetro, bueno, fácilmente podemos ver cuánto es la densidad de una solución líquida. ¿Y cómo hacemos con la densidad de estructuras sólidas? Para esto tenemos una fórmula. Para cualquiera de ellos se puede implementar esta pequeña fórmula, donde ustedes pueden tener la densidad, pero a partir de la información de la masa y a partir de lo que es el volumen. Así la fórmula básica de la densidad es masa dividida entre volumen, de manera sencilla. Ahora, no todas las densidades son sólidas, son líquidas, también pueden haber gaseosas, sino que también nos suelen pedir muchas veces la relación que tienen las densidades entre ellas. Esta densidad se llama densidad relativa. Cuando nosotros comparamos la densidad de una solución que nosotros queremos medir en relación a la característica de la densidad del elemento que queremos medir. Por ejemplo, así, queremos medir la densidad relativa de una solución X. Si la solución X, aquí tengo, miren, es sólido o líquido, la densidad que está abajo, que es la de referencia con la que vamos a dividir, va a ser 1 gramo sobre ml, que es la densidad del agua. O sea, aquí como referencia vamos a utilizar la densidad del agua, cuando es sólido o cuando es líquido. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero medir aquí es una densidad de un elemento gaseoso? Si es un elemento gaseoso, la densidad de referencia pues va a ser la del aire. Y la densidad del aire es de 1,29 gramos barra litro. Tomen muy en cuenta las unidades, que jamás entre ellas se debe dividir o simplificar si es que ambas no manejan las mismas unidades. Para esto habrá que hacer la conversión de unidades por regla 3 simple, que estaremos ensayando en los próximos días. Bueno, con esta pequeña introducción yo creo que estamos preparados para solucionar algunos problemas que nos harán pensar, pero al mismo tiempo nos darán la oportunidad de ensayar y practicar un poco a lo que es la introducción de la física. En próximos días estaré enviando algunos prácticos, pero obviamente primero enviaré algunos problemas solucionados así en forma de video, para que ustedes puedan primero observar y luego practicar y ensayar con los problemas que se les va a enviar. Por el momento es todo. Nos enviaré el práctico en los próximos días.